Ñuque, mamita, sé que si me dejaste fue para protegerme de algo. No entendía nada, ni la lengua ni las costumbres. Mi legado viene de las raíces que me sostienen. Yo soy Silvia Cretón, nieta de Francisca Neipán. Esto es Namuntuy, primer programa de los pueblos. Desde Puerto Santa Cruz, Lofen Mapu los saluda. Mari Mari. Marimari Compuche, bienvenidos a otro Namuntuy desde Puerto Santa Cruz. La comunidad mapuche Tehuelche Lofen Mapu los saluda. Marimari. Nuestro saludo y agradecimiento a todos los que nos escuchan cada sábado al mediodía. Saludo a nuestro operador técnico, al Chavo. Nuestro agradecimiento al espacio, a Radio Nacional Gregores. Y bueno, a cada uno de ustedes por dejarnos entrar en su casa un ratito cada sábado. Cada vez que pensamos el programa lo pensamos para decir algo. La música también nos debe decir algo. Algo para que pensemos y repensemos nuestra historia. Aprender del otro, aprender a ver al otro. Ponernos también en el lugar del otro, sabiendo que nuestra vida es circular, sabiendo que lo que hacemos nos vuelve, lo hacemos con responsabilidad, con respeto y con mucho cariño. Sabemos que tenemos una responsabilidad al tener este micrófono. Y para empezar este nuevo encuentro, vamos a escuchar un tema musical. Este tema es un tema emblemático en la historia musical de este territorio que hoy se llama Argentina. Y escuchándolo creemos que nos representa un poco en esto de querer expresar lo que sentimos, en esta necesidad de contar nuestras propias historias. Por nosotros, las propias y las de los que no pueden también contarla o no se animan a contarla. Así que vamos a escuchar un tema de Horacio Guaraní, Si se calla el cantor, dedicado a todos ustedes y a nuestra gente que está trabajando en algún campo de por acá. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas
por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Esto es Namuntui, de a pie, pero nunca solo. ¿Se acuerdan que hace unos días le comentábamos el caso de Ludovico Nahuelquir, de Lobito, que él trabajaba en una estancia, estaba trabajando en una estancia, se accidentó un pie y lo tuvieron que operar, estaba en rehabilitación, contrajo COVID y lo abandona. Su patrón lo deja ahí en Comodoro Rivadavia, la RT también no da respuesta con respecto a su situación y él sigue internado en Comodoro Rivadavia. Él está en el hospital regional de ahí. Por suerte ahora está mejor, pero ¿por qué contamos esto? Porque nosotros siempre hablamos de nuestra gente que trabaja en solitario, que trabaja en soledad, en las estancias, ¿no? Y queremos traer esto a colación porque siempre nombramos a la huelga del 21, que se ha nombrado mucho en este tiempo porque se cumplen los 100 años en la provincia. Y en 1921, hace 100 años, ocurría la huelga del 21, que la llamamos hoy. Los peones rurales pedían mejores condiciones laborales, calidad de vida, salario digno, garantías de higiene, velas, pedían no estar solos, pedían abrigo y también pedían botiquín en castellano. A principios de ese año habían conseguido paralizar la provincia y el gobierno nacional envía al 10 de Caballería de Varela y establecen un acuerdo. No habrían presos y se le daría un seguro a cada trabajador. Se aceptaría como principio el pliego de los obreros, se haría parecer todo como una rendición incondicional de los trabajadores. No hubo cumplimiento de este acuerdo, por lo que se vuelve a la huelga y se exige la liberación de los peones apresados. Bajo la consigna hay que liquidar la situación de cualquier manera, 1.500 peones rurales fueron fusilados, expropiados de sus pertenencias, obligados a cavar sus propias tumbas. Un enemigo muy pobre para una guerrita muy miserable. Apenas unas pocas semanas antes, el Parlamento argentino
había sancionado la eliminación de la pena de muerte en el país. Llegó de paso a la estancia pa'l tiempo de las esquilas y alargó su permanencia por causa de que llovía. En una esquina el galpón le hizo tabique una estiva, tendió el catre, de un alambre colgó sus escasas pilchas y al no encerrar la majada y andar de gusto esos días, pa' no pasarla aburrido ayudó en lo que podía, juntar marlos para hacer fuego, arreglar unas bebidas, cortar lonjas, sacar tientos, desgranar para las gallinas. Y cuando compuso el tiempo y terminó con la esquila, se quebró un peón y quedó para reemplazarlo unos días después, en la misma estancia. Otras changas que salían del galpón pasó a las piezas que para los peones había, y como el tiempo se escapa y se amontonan los días, ya van como 20 años que aquel segundo Molina es un hombre pa' un patrón, ya no es más peón golondrina. Pero el asunto ha cambiado en estos últimos días, ya que ha llegado a la estancia un juez con un policía para noticiarlo al patrón de un parte que le traían, que en su campo trabajaba un tal segundo Molina, pa' la patria desertor cuando llamó la marina. Al enterarse el patrón riéndose todavía, pensando una confusión, dentro a escuchar qué decían, y la verdad era cierto, aunque ni el peón lo sabía. Había pasado mucho tiempo del sorteo y la milicia, pero aquel juez insistió, completando su teoría. Por no servir a la patria es un desertor Molina. Esas palabras cayeron pa'l patrón como agua fría, y levantando la voz entró a sangrar por la herida. ¿Cómo? ¿Que no ha servido a la patria mi peón segundo Molina? Podrá o no ser desertor, de eso no ando con porfía, pero que sirvió a la patria, doy fe y me juego la vida, porque hace más de 20 años, sin aflojarles ni un día, con el arao, de a caballo, sin conocer la fatiga, lidiando con toros bravos, haciendo crecer la estiva, recorriendo los potreros pa'l tiempo de las paridas, o solo sirve a la patria aquel que va a la milicia. Vaya nomás que enseguida me cambio y salgo pa'l pueblo a ver la papelería y buscar un abogado que lo defienda, Molina. El peón que estaba a su lado, sin decir la boca es mía, salió al tranquito, pensando en las cosas de la vida. Él, que siempre iba alegando que a llorar no aprendería, con la cabeza agachada se metió pa' la cocina y le mojaron sus ojos el puño de la camisa. Mientras seguía escuchando lo que el patrón repetía. Con que no ha servido a la patria mi peón segundo Molina.
Soy mapuche. Soy colla. Soy vía guaraní. Soy cacique chanada. Soy charrúa. Cacique nación Wichí. Soy una comunicadora pueblo com. Soy colla. Soy de la comunidad Huarpe, Huentota. Soy charrúa. De la nación Chicha. Soy Huarpe, comunidad Guaitamaya. ¡Somos diaguitas! A 81 años de la declaración de Pátzcuaro y en tiempo de pandemia, los pueblos indígenas están más presentes que nunca. Como sociedad debemos trabajar para eliminar la discriminación y el racismo. Construir sociedades más justas, más equitativas, en pos de lograr una vida en armonía entre nosotros y la Madre Tierra. Nacional. Radio Pluricultural. Déjanos tus mensajes al WhatsApp 2966 643 929. Seguimos en este Namuntui, en este andar de a pie, en este programa intercultural, intentando hacer un revisionismo de nuestra historia, contando nuestras propias historias. Y hablando de revisionismo y de historia, vamos a escuchar a Juan Manuel Villalba con la columna de revisionismo histórico. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, audiencia de Namuntui. Vamos a hablar hoy del revisionismo histórico, una mirada más generalizada del revisionismo que nos va a dar pie para futuras columnas, para futuros temas ya más puntuales, más específicos. Hablar de revisionismo histórico es, por supuesto, esto es obvio, hablar de historia, pero no de una forma tradicional, sino una historia, como su nombre lo indica, revisada, puesta en discusión, las cartas sobre la mesa, como podría decirse. Los defensores de esta postura existen, pero por supuesto que también hay a sus detractores, existen también quienes están en contra. Porque, a decir verdad, más que una postura, es una metodología de investigación, sin ánimo de exagerar. Y ustedes se preguntarán, ¿investigar recurriendo a la historia? ¿Es posible eso? Claro que sí, pero no solo que es posible, sino que también es necesario. ¿Y necesario para qué? Bueno, para muchas cosas. La primera de ellas, para fortalecer la idea de reivindicar, para el autoconocimiento, para la autoestima como pueblo, como comunidad, para fortalecer nuestra identidad, entre otras variables fundamentales de nuestra existencia como pueblo y como nación. Reivindicar acontecimientos y personajes de nuestra historia que han quedado en el olvido, producto de uno de los más crueles actos de injusticia de nuestra historiografía oficial, que ha consistido en la triste dualidad de olvido e indiferencia. Indiferencia y olvido. El olvido surgido de un pasado que despreciaba. Un olvido surgido de una sociedad que maltrataba, que expulsaba, que oprimía, que explotaba. Es como que heredamos ese olvido, como que quedó implícito en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestra sociedad. Es una crueldad que de alguna manera permitimos, esa pasividad, ese silencio, esa indiferencia permitió. Por eso decimos que es un olvido surgido de un pasado que despreciaba, negando esos aspectos cruciales de la historia
y la indiferencia asociada al presente. Es decir, hablamos de un olvido surgido en el pasado y de una indiferencia actual, una indiferencia que hoy es actual, que es lo que se está viviendo ahora. Y la complicidad en la que permitimos de manera consciente o inconsciente que ese dato veraz del pasado permanezca en el olvido o permanezca oculto y por lo tanto en el desconocimiento. No sé qué es peor, a decir verdad, que algo trascendental, que un hecho muy valioso del pasado esté en el olvido o esté en el desconocimiento. No sabría decirles ahora qué cosa puede llegar a ser peor. En realidad sí, pero lo dejo como tarea de ejercicio. Los defensores de la postura que adhiere al historicismo revisionista aseguran que no se trata de un grupo de vanidosos personajes literarios o historiadores que por una cuestión caprichosa se arrogaron el derecho de comenzar a discutir y poner en cuestión capítulos de nuestra historia. Es decir, no es que un buen día se levantaron 3 o 4 personajes con intenciones de cambiar la historia. Acá no se cambia nada. Acá lo que se hace es escribir páginas que estaban contadas pero no escritas, por decir de alguna manera. Es dibujar batallas que estaban contadas de una manera pero no estaban plasmadas en la historia, porque no convino contarlas en su momento, porque no quisieron darlas a conocer en su momento. Entonces, no es una cuestión caprichosa que se han arrogado el derecho de comenzar a discutir y poner en cuestión capítulos de nuestra historia, que por más de 100 o 200 años han permanecido indiscutibles en la historia oficial. Nunca nadie se lo replanteó, nunca nadie lo quiso poner en tela de juicio, ni en los libros escolares de las escuelas primarias y secundarias, ni en los programas televisivos, en fin, en la memoria de todo un país o toda una región, como es el caso de nuestra América. Porque también es este otro detalle cuando hablo de nuestra América, que se nos arrebató de las manos hace 200 años, más de 200 años, al hacernos creer que Argentina, a diferencia del resto, nosotros somos medio europeos, o prácticamente europeos a diferencia del resto. No, somos todos exactamente lo mismo en todo el continente americano. Pero bueno, decía que el revisionismo no es un capricho de historiadores vanguardistas que se arrogan el derecho de cambiar la historia. Lo decimos porque tenemos al día de hoy célebres personajes de nuestra historia que han resistido, si se me permite el término, a esta lupa del revisionismo. Lo que en la actualidad sería resistir a un archivo, muy utilizada esta frase hoy por hoy. En esos términos tenemos a personajes muy valiosos como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, José Artigas, por supuesto San Martín, que si estuvieran vivos hoy podrían resistir a un archivo. Aunque no podemos dejar pasar el hecho de que hay quienes sostienen, al día de hoy, que no fueron tales prohombres o héroes indiscutidos que supieron liberarse del yugo español tajantemente y sin rodeos, sino más bien que lo que se vivió en el país por aquellas horas trascendentales fue el traspaso de una dominación a otra, en este caso la británica. Es decir, Belgrano no era tan acérrimo defensor de la independencia, sino que estaba más emparentado o más familiarizado o más arreglado, ya despectivamente hablando, con la corona británica. En realidad no fue ni una ni la otra, si vamos a ser realistas. Pero bueno, pasaron tantos años que es meritorio que lo que haya rescatado de Manuel Belgrano, Moreno y Artigas, San Martín, haya sido este valor que han tenido para independizarse de España, que era la principal potencia de aquellos años. Y bueno, no podemos dejar pasar el hecho de que hay quienes sostienen
al día de hoy estas cosas que les acabo de decir. Pero bueno, como les dije, no era para cualquiera. Material abundante para otro debate, sin lugar a dudas, lo que acabo de expresar, que no lo vamos a hacer ahora, pero lo vamos a dejar pendiente para otro momento. Por ejemplo, la discusión entre San Martín y Rivadavia, que Rivadavia decía que el voto debía ser exclusivamente para la gente sana y decente de un país. Bueno, para muestra basta un botón. A lo que iba es que, así como hay grandes hombres y mujeres de nuestra historia que han permanecido inalterables en sus virtudes históricas, no pasó lo mismo con otros personajes como Roca, Sarmiento, Mitre, que bueno, los vamos a nombrar siempre. Y un poco más acá en el tiempo tenemos a Eduardo Wilde o Miguel Cané. Eduardo Wilde, por ejemplo, hablaba de la dulce ley de residencia en relación a esa nefasta ley que se lanzó durante el gobierno de Roca, en la que se podía echar a cualquier extranjero sin ninguna clase de juicio previo. Y la consagración de la ignorancia universal, esta fue expresión de Miguel Cané, en alusión a la ley del sufragio universal de la ley Sáenz Peña. Entonces, el revisionismo histórico nos vino muy bien para redescubrir nuestro pasado, y no hablo solo de hechos, sino también de personajes, como los que acabo de mencionar, aunque tampoco nos asegura o nos da la orden de empezar a erigir monumentos nuevos a la par que derrumbamos otros. ¿Por qué digo esto? Porque así como bajamos a Roca y a Sarmiento, no nos asegura que todo lo que revisemos sea negativo. Tampoco hay que ser tan extremista en este sentido. Por ejemplo, el concepto de descamisados, que si yo le pregunto a cualquiera persona al azar, ¿con quién asocias el término de descamisados? Me va a decir Eva Perón, sin lugar a dudas. Pero bueno, un poco más atrás en el tiempo teníamos a Eduardo Wilde, que publicó un libro con ese título, Descamisados, y reconocido antimitrista. En esto podemos decir, Wilde dijo que hablaba de la dulce ley de residencia para expulsar gente, para expulsar inmigrantes, pero al mismo tiempo era antimitrista. Entonces en algún punto podemos coincidir con Wilde, pese a que estaba totalmente en contra de los inmigrantes. Y bueno, Wilde decía, cito textual, la prensa mitrista llama descamisados a todos los que no son partidarios de su ídolo. Pero, ¿quién les habrá robado la camisa? ¿Por qué, siendo argentinos, se encuentran desheredados en su propia patria? Los que ahora nos insultan llamándonos descamisados, quizás viven en suntuosos palacios o en casas regaladas que se compran con el dinero que se cercenó a nuestros salarios. Quizás los que después de habernos desnudado se ríen de nuestra desnudez, se visten lujosamente con el dinero que la nación había destinado para que fuéramos bien alimentados. Los descamisados no son mitristas. Los mitristas tienen camisa, casa, alimento y dinero. Una hermosa reflexión de Eduardo Wilde sobre la manera tan particular de criticar al mitrismo, y que lo vemos todavía hoy en esto de despreciar a tu propio país, que es el que te permite generar suntuosas riquezas, llevarte toda la plata al exterior y encima hablar mal de tu país. Es increíble, pero sigue sucediendo. Y bueno, no es tarea del revisionismo histórico erigir nuevos monumentos. Al contrario, el rol principal pasa por bajar del pedestal a oscuros personajes como un acto de justicia, una reparación histórica. Ustedes dirán, ¿qué es esto del revisionismo o qué diferencia tiene con la historia que siempre nos contaron? Un hecho para nada despreciable es que el revisionismo llegó para despertar nuestro interés por la historia. ¿Y cómo es posible esto? O explícame cómo sería. Bueno, porque la historia, como todas las demás ciencias, tenía, puede que lo tenga todavía en algunos aspectos, en algunos sectores, tenía este vicio o pecado de intelectual,
del que hablaba Arturo Jauretche, de producir textos totalmente incomprensibles, distantes, aburridos, tediosos, porque en lugar de apropiarse un saber, la idea es compartirlo. Por eso es que el caso de Felipe Piña, donde cuentas otras minucias de la historia, lo hace y lo vuelve tan interesante. Una de las diferencias entre la historia nacional, popular, federal, con la historia oficial o consagrada, es que nosotros vemos la historia desde los sectores populares. La historia oficial la mira desde los sectores dominantes. La historia oficial históricamente la veía, la narraba y la escribía desde arriba, desde la superestructura, como decía Marx, desde la punta de la pirámide mirando para abajo al trabajador, al obrero, al explotado, etc. Y bueno, voy a citar un ejemplo para finalizar lo que fue el centenario de 1910. Muchos lo evocan con nostalgia por la Argentina pujante que perdimos, supuestamente. El centenario fue en realidad la fiesta de Buenos Aires, no del país. Se exhibía el Teatro Colón, el edificio del Congreso, los palacios franceses creados por la aristocracia de entonces. Es vender la idea del progreso, del orden, de la libertad, como en esos días hasta hoy, una libertad en realidad en términos económicos. Esa es la libertad que añoran ellos, que no haya regulación del Estado, que haya libre cambio y todo lo demás. El famoso neoliberalismo que llegaría después. Esto era así porque la organización nacional se construyó sobre el dilema sarmientino de civilización y barbarie. Sarmiento era el vocero de la oligarquía porteña. Y ya sabemos lo que esa nefasta dicotomía pretendía expresar. El centenario fue el momento de exhibir el éxito de unos pocos, el éxito de unas familias, el éxito de algunas aristocracias. Y el éxito consistía en dejarlos pasar hambre a la mayoría de la población y que no me importe tres pepinos que estuvieran pasando hambre, que estuvieran siendo explotados, que estuvieran muriendo de enfermedad por no tener remedios, por no tener hospitales. En eso consistía el éxito en 1910. Por eso es que nosotros no nos conformamos con esa nostalgia. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Para nosotros siempre es importante escuchar otras voces, escuchar otras historias que nos quieran contar. Es importante también escuchar la otra parte de la historia, desde este revisionismo, ver otras miradas, ¿no? Y otras formas de sentir también, ¿por qué no? Y hablando de voces y hablando de sentir y de todo esto, ahora vamos a escuchar a Daniel Burgos con un relato andino, No te rías de un colla. A inicios del siglo XX definió su cuerpo y alma. Hola, mi nombre es Daniel Burgos. Formo parte del equipo de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad les voy a compartir una poesía llamada No te rías de un colla, cuyo autor es el señor Fortunato Ramos, docente rural de la Quebrada Ojeña. Ojalá sea de su agrado. No te rías de un colla. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla si lo ves callado, si lo ves zopenco, si lo ves dormido. No te rías de un colla si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado el runa,
como asno bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No sobres alcoholia si un día de sol lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su calio. No te rías de un colla si lo ves comiendo su mote cocido, su carne de avio, allá en una plaza, sobre una vereda o cerca del río. Menos si lo ves coqueando por su Pachamama. Él bajó del cerro a vender sus cueros, a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina, y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida, y no te pide nada. No te rías de un colla que está en la frontera, al lado de la Quiaca, o allá en las alturas del Abra del Centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te burles de un colla que si vas pa'l cerro te abrirá las puertas de su triste casa. Tomarás su chicha, te dará su poncho y junto a sus guaguas comerás un tulpo y a cambio de nada. No te rías de un colla que busca el silencio y en medio de lajas cultiva sus habas, y allá en las alturas en donde no hay nada, así sobrevive con su Pachamama. Esta poesía se la puede encontrar en el libro Costumbres, Poemas y Regionalismos. Mi nombre es Daniel Burgos y nos encontramos en la próxima. Soy mapuche. Soy colla. Soy vía guaraní. Soy cacique chanada. Soy charrúa. Cacique nación Wichí. Soy una comunicadora pueblo com. Soy colla. Soy de la comunidad Huerpe, Huentota. Soy charrúa. De la nación Chicha. Soy Huarpe. Comunidad Guaitamaya. Somos diaguitas. A 81 años de la declaración de Pátzcuaro y en tiempo de pandemia, los pueblos indígenas están más presentes que nunca. Como sociedad debemos trabajar para eliminar la discriminación y el racismo. Construir sociedades más justas, más equitativas, en pos de lograr una vida en armonía entre nosotros y la Madre Tierra. Nacional. Radio Pluricultural. Estás escuchando Namuntú. Este relato se encuentra en el drive de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Como siempre, los invitamos a visitar la página. La pueden encontrar como modalidad de educación intercultural bilingüe Santa Cruz, en donde pueden encontrar diferentes recursos para trabajar, para conocer, para escuchar. Hay para niños, hay para docentes. Y en uno de esos recursos nosotros encontramos que queríamos compartirlo con ustedes. Escuchamos a Daniel Burgos, No te rías de un colla. Para nosotros es muy lindo escuchar otras voces, el ver otras miradas, otras formas de pensar, porque en esa diversidad nosotros crecemos, nosotros nos enriquecemos, y es la idea del programa, ¿no? De escuchar diferentes voces, diferentes miradas. Y hablando de voces y hablando de miradas, vamos a presentar ahora la voz de Victoria Santa Cruz.
Este video anduvo circulando en la semana, a mí me llegó, lo estuve compartiendo también y habla de un tema también importante y muy delicado para nosotros. No queremos opinar sobre esto porque lo ponemos con mucho respeto, ¿no? Pero igual es como para dejarlo para que todos lo pensemos. Es para que lo conozcamos, para que lo escuchemos y a ver a qué nos lleva y qué es lo que pensamos nosotros sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Victoria Santa Cruz y con su poema Me gritaron negra. Camino el viento, mi guagua. La noche es larga, mi guagua. El frío crudo, mi guagua. Sacude el viento. Y la discriminación del blanco al negro es triste. Del blanco al indio es triste. Es más triste del negro al negro y del indio al indio y existe también. Entonces, hay algo que tenemos que descubrir. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existen las razas? Si eso se desconoce, ¿con qué derecho se arrogan unos aquello de decir soy superior y este es inferior? ¿Por qué este se arroga el derecho de decirlo y por qué el otro lo acepta? Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca, la chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete Victoria? ¡Ah! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron. Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar. A odiar que si alguien me hubiera puesto una ametralladora iba a matar blancos. Felizmente nadie me la puso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso repito, y por eso mi mensaje. Por momentos yo decía que seguía viviendo y seguía creciendo. Decía, qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 ¡Negra!
siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta vaya fuerte mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Es muy lindo y muy fuerte escuchar este poema, ¿no? Cuánto dolor, cuánta carga con ese me gritaron negra por esa condición, por ese color de piel. Cuán crueles podemos y solemos ser, ¿no? Por eso nosotros queremos poner esa mirada y ponernos en el lugar en el lugar, ¿no? Pensar un poquito, tomar conciencia de algunas actitudes que nosotros tenemos que quizás son inconscientes porque las tenemos muy incorporadas, pero el ir pensando y el ir cambiando un poquito esta historia con el que tenemos al lado, porque por ahí los lastimamos y no sabemos que estamos lastimándolo, pero podemos cambiar esa historia y yo creo que lo estamos haciendo de a poquito. De a poquito vamos a cambiar la historia, esta historia dolorosa nuestra. Ahora soy más rápido, más intrépido, ahora soy más rápido. Qué lindo es para mí en lo personal hacer este programa. Ustedes no se imaginan cuánto lo disfruto, me gusta porque a la vez yo aprendo, les mostramos a ustedes un poco de nuestra historia o de la historia de otras personas que quieren compartirlo con nosotros. Y eso es muy lindo, es muy especial para nosotros, ¿no? Porque, como les decía hoy, en esta diferencia nos enriquecemos, el escuchar otras voces, el escuchar otras historias. Es muy lindo, es muy importante para mí. Y bueno, y es así que lo disfruto, que ya casi estamos llegando al final de otro programa. Así que yo agradecida por su atención. Vamos a ir finalizando, creo ya, con este nuevo programa y vamos a escuchar un saludo que nos envía la gente de Mata Negra. Así que vamos a escuchar el saludo de nuestros compañeros de acá de Puerto Santa Cruz, de este grupo musical hermoso que hay acá en la localidad y que quisieron compartir con nosotros su saludo y su música. Así que ahora los escuchamos a ellos. Hola familia, amigos, oyentes de Radio Nacional de Gobernador Gregores. Muchas gracias por este espacio brindado en el programa Namuntuy. Mi nombre es Pablo Piris, percusionista del grupo Mata Negra, y quisiera contar brevemente que uno de los paisajes quizás más reconocidos en el ámbito patagónico
Seguramente sean nuestros cielos, con sus colores dorados y cobrizos, que realmente nos acercan a la melancolía, pero también los artistas coquetean con la noche y la noche de Puerto Santa Cruz envuelve una trenza que es puro romance. Nuestro estuario Santa Cruz, desembocadura al mar del río homónimo, entretejido con una luna naciente en la inmensidad del cielo sureño, una trifecta que enamora aún al más frívolo visitante. Lago Soy, obra de Carlos Lodi, música de Bárbaro y Lodi, para convidarnos imágenes de este paisaje. Un fuerte abrazo y un eterno agradecimiento por un río Santa Cruz libre hasta el mar, siempre. Salud. Soy un lago de fresco silencio, de agua dulce y andar cristalino. Cuando asoma la mañana y te alejas, yo te siento, ave sin trino. Desde el cielo tú te asomas por las noches, recostada en tu manto de estrellas. Yo te observo desde el suelo y te deseo, aunque nunca podré alcanzarte. Ahora estoy, pero tácito en tu vida. Lago soy de nostálgicas mañanas, compañía que cotejas sin reparo, pero esclavo a tu mirada. Soy un consuelo de paria, me desangro en tu rostro inmaculado con mi rezo desesperado. Mi remanso en el centro del alma se contenta con tu encuentro divino. Sobre tu aura resplandeces y me estremezco condenado a tu silencio. Ahora estoy, pero tácito en tu vida. Lago soy de nostálgicas mañanas, compañía que cotejas sin reparo, pero esclavo a tu mirada. Esto es Namuntui, de a pie, pero nunca solo. Gente, otro Namuntui que se nos termina. Se nos pasa rapidísimo el tiempo y disfrutamos muchísimo haciendo este programa. Como les decía, aprendemos muchísimo. Está buenísimo el poder escuchar otras voces, el poder sumar otros pensamientos. Gracias a la columna de Juan Manuel Villalba, gracias a la modalidad de educación intercultural bilingüe por dejarnos compartir el material que tienen. En este caso compartimos No te rías de un Colla en la voz de Daniel Burgos. Muchísimas gracias por dejarnos compartir eso. Y bueno, agradecida por todo, por la atención a cada uno de ustedes, por los saludos, los muchísimos saludos que recibimos. Así que nada más que gracias, y dejé para el final el agradecimiento para el grupo Mata Negra. Nos encantó ese saludo, ¿no?
es lo que nosotros desde nuestra LOF, nosotros los pueblos originarios, es lo que por lo que siempre luchamos. Y vuelvo a repetir esas palabras igual, porque queremos los ríos libres y por el río Santa Cruz libre hacia el mar. Peucayal. Ñuque, mamita, sé que si me dejaste fue para protegerme de algo. No entendía nada, ni la lengua ni las costumbres. Mi legado viene de las raíces que me sostienen. Yo soy Silvia Cretón, nieta de Francisca Neipán. Esto es Namuntui, primer programa de los pueblos. Desde Puerto Santa Cruz, Lofen Mapu los saluda.